Si querés ser parte de la comunidad privada, mandanos un mensaje de WhatsApp al número que te figura en la descripción de este mismo video. Vas a hablar con Sofi y ella te va a contar todos los beneficios que incluye pertenecer a esta gran familia de traders por el mundo. Te espero. Buenos días a todos. En este capítulo vamos a ahondar un poquito más en lo que es la validación estructural, en lo que son los quiebres de estructura mayor, subestructural y estructura menor. En el capítulo anterior vimos un poquitito de qué se trata, pero en este capítulo quiero ir en profundidad para que ya no quede ninguna duda de cómo es que nosotros tenemos que validar los retrocesos para que esos quiebres sean válidos y de esa manera poder distinguir correctamente la estructura mayor de un gráfico. Te voy a enseñar a mapear, es decir, a marcar correctamente los gráficos para que puedas empezar a trabajar profesionalmente con ellos. El mapeo de un gráfico es muy importante, ya que hacerlo correctamente me da a mí una asertividad muchísimo mayor acerca de la dirección que pueda llegar a tener un activo financiero. No solo eso, sino que también, en base a mis quiebres estructurales mayores, van a nacer mis zonas de oferta y de demanda, con mayor importancia, tales como los extremos y decisionales. Por ende, imagínense lo importante que es marcar correctamente la estructura mayor junto con sus quiebres estructurales. Marcar correctamente los quiebres estructurales mayores me va a revelar a mí el rango operativo en el cual se está moviendo el precio. Recuerden que el precio se mueve entre un protegido y un objetivo, dentro de un alto y dentro de un bajo. Esto es lo que nosotros conocemos como rango operativo. La expectativa es que el protegido sea respetado y cumpla con su función y quiebre al objetivo, creando un objetivo nuevo. Para nosotros determinar si un quiebre es válido o no lo es, tenemos que testear si el retroceso cumple con las reglas de validación o no las cumple. ¿Cuáles son esas reglas? Cada temporalidad tiene sus propias reglas. Vamos a ir una por una explicando cada una de las que nosotros utilizamos. Comenzando por Forex y por la temporalidad diaria. En esta temporalidad necesitamos ver un retroceso de por lo menos 100 pips y 3 velas contrarias al movimiento principal. Los quiebres estructurales, la vela siempre debe cerrar con un cuerpo de vela por encima o por debajo, dependiendo de la fuerza que se encuentre en control o la zona que deba quebrar, ¿verdad? En temporalidad de H4 necesito ver un retroceso de por lo menos 50 pips y 3 velas contrarias al movimiento principal. Los quiebres estructurales, la vela siempre debe cerrar con cuerpo de vela por encima o por debajo, dependiendo de la fuerza que esté en control de la zona que deba quebrar. En M15 necesito ver un retroceso de por lo menos 12.5 a 15 pips y por lo menos 2 velas contrarias al movimiento principal. Muchas veces los cambios de carácter no resultan cumplir con esas reglas que estamos justamente determinando en este momento y tenemos que entender que muchas veces el mercado no va a ser perfecto. Muchas veces vamos a encontrar que el gráfico no nos da a nosotros los setups que conocemos de manual y muchas veces tenemos que entender que así va a ser. Es inútil que sigamos negando que el trading es un oficio de probabilidades. Tenemos cierta probabilidad en base a las congruencias que se presentan en el mercado de que suceda una cosa, pero no quiere decir necesariamente que lo vaya a hacer. Ahora presten mucha atención. Los quiebres estructurales en continuación, siempre la vela debe cerrar con un cuerpo de vela por encima o por debajo, dependiendo de la fuerza que esté en control, la zona que debamos quebrar. En cambio, cuando se trata de un cambio de carácter que se encuentra en una zona de interés de temporalidad mayor, sí podemos llegar a validar un choch con mecha, siempre y cuando obviamente esté respaldado por una zona de interés de temporalidad de H4 o de diario. En M5 y M1 no importa la cantidad de pips, solo importa que tenga 2 velas contrarias al movimiento principal para poder validar un retroceso. Los quiebres estructurales en continuación de M15 siempre la vela debe cerrar con cuerpo de vela por encima o por debajo. En cambio, como ya les dije, en M15 el cambio de carácter sí se puede llegar a validar con una mecha dependiendo en la zona que nos encontremos. Ya les mostré algunos ejemplos de validaciones, pero vamos a verlo nuevamente a las pantallas. ¿Cómo debemos validar correctamente los retrocesos para poder considerar válidos los quiebres estructurales? Lo vamos a hacer temporalidad por temporalidad, nos vamos a tomar el tiempo necesario para explicar cada una de ellas, tanto la temporalidad diaria como la temporalidad de H4, la temporalidad de M15, las temporalidades de confirmación de M5 y M1. También daremos en concreto lo que debemos ver, chicos, para validar o no validar un quiebre estructural. Es decir, para poder validar un quiebre estructural y considerarlo válido, yo tengo que sí o sí poder validar concretamente el retroceso de ese mismo quiebre estructural.
Vamos a comenzar por la temporalidad diaria, lo vamos a comenzar en líneas y después vamos a mostrar algunos ejemplos en diario para poder corroborar cómo debemos hacer para confirmar y para validar cada quiebre estructural, ¿sí? Recuerden que es muy importante poder validar los quiebres estructurales, ya que en base a los quiebres mayores es donde nacen las zonas de oferta y de demanda de relevancia, de importancia, aquellos puntos de interés donde nosotros vamos a tomar compras y tomar ventas, se originan a través de los cambios de carácter que justamente podemos validar y de los quiebres estructurales que podemos validar. Por eso les voy a mostrar tanto una continuación de un quiebre estructural alcista como un quiebre estructural bajista, un cambio de carácter bajista y un cambio de carácter alcista, ¿ok? De esta manera van a saber cómo validar concretamente cada movimiento en todas las temporalidades y en todas las ocasiones. Así que sin mucho más, recuerden tener un cuadernito y una lapicera a mano y vamos a comenzar con esta clase educativa. Si todavía no estás suscrito al canal, te voy a invitar a tocar a la derechita. Ahí tenés el logo de Traders por el Mundo. Suscríbete al canal, es totalmente gratuito. En este canal vas a tener toda la información necesaria para convertirte en un trader rentable. No para hacerte millonario en 6 meses, porque eso no existe, sino para ser un trader rentable. Suscríbete, que es totalmente gratis. Comencemos. Recuerden, vamos a empezar en temporalidad diaria, que es la temporalidad mayor. La temporalidad diaria, chicos, tomen nota y vayan poniendo pausa las veces que necesiten. Temporalidad diaria, vamos a separar en 2 secciones: los activos de Forex y los activos índices, criptomonedas y metales. Los 3 están en una sola categoría, ¿sí? Vamos a comenzar por Forex. En Forex, en temporalidad diaria, yo necesito ver un retroceso de por lo menos 3 velas contrarias al movimiento principal, y en el primer ejemplo que les estoy mostrando es un ejemplo alcista, donde veo al precio generar altos y bajos cada vez más altos, dándome una expectativa alcista. Y para yo poder corroborar que este retroceso es válido, que este retroceso me permite a mí colocar acá mi quiebre estructural, yo necesito encontrarme con 3 velas contrarias al movimiento principal, es decir, 3 velas que vayan en sentido contrario. Y es fundamental que cada vela cierre por debajo de la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo ver a esta segunda vela, vamos a poner un ejemplo, que cierre por encima de la primera vela, ¿sí? Si esta vela, por ejemplo, cierra así, que podemos ver la primera cierra en este punto y la segunda está dentro del ratio de la primera vela, esto no es una segunda vela contraria al movimiento principal. Esta vela está dentro de este primer movimiento, por ende no es válido. Nosotros necesitamos ver que la siguiente vela cierre por debajo de la primera y la siguiente, es decir, la tercera, cierre también por debajo de la segunda y de la primera. De esa manera yo sé que tengo 3 velas contrarias al movimiento principal. Y en Forex, en temporalidad diaria con la regla, yo debo medir el retroceso hasta el final y debo tener 100 pips contrarios al movimiento principal. Acá me figuran 724 pips porque lo estoy haciendo con líneas, entonces por eso. Pero yo cuando lo hago en el gráfico, desde el comienzo hasta el final del retroceso, debo tener por lo menos 100 pips. Chicos, si tengo 120, 130, mejor aún, a partir de 100 pips, ¿sí? No es que específicamente 100, sino que a partir de 100. ¿Okay? Si yo tengo 98, 97 pips, lo vamos a considerar válido igual si es que tiene las 3 velas contrarias. Si tiene las 3 velas contrarias, si tiene 97 pips, no llega a 100, lo vamos a considerar válido igual. Ahora, si tiene 100 pips o 120 pips, pero no tiene las 3 velas contrarias, es decir, tiene únicamente 2 o 1, ahí no lo voy a considerar válido. Pongan pausa y anoten. No lo voy a considerar válido si no tiene la cantidad de velas contrarias que yo necesito ver. En temporalidad diaria necesito 3 más 100 pips en Forex, ¿ok? Para un retroceso, en este caso de un movimiento bajista donde yo veo altos y bajos cada vez más bajos, necesito la misma cantidad de velas, necesito 3 velas contrarias al movimiento principal que cierren una
por encima de la otra en este caso, y necesito también 100 pips, la misma cantidad de pips, ¿ok? Si yo tengo las 3 velas contrarias al movimiento principal y 97, 98 pips, es válido. Ahora, si yo tengo únicamente, si 2 velas contrarias al movimiento principal, algo así, por ejemplo, chicos, fíjense, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo para poder tener en la mesa varias situaciones y que ustedes entiendan en ese momento, ¿sí? Si ustedes tienen esto, chicos, donde tengo una primera vela que cierra acá, la segunda cierra por debajo de la primera y la tercera cierra así, esto no es válido, no. Yo necesito ver que la segunda vela, eso ya, por ejemplo, sí, ¿ven? Si yo tengo esta mecha así, esta mecha ya cierra por encima de la anterior y esta por encima de la anterior, esto ya es válido. Necesito 3 velas contrarias al movimiento principal y un movimiento de 100 pips. Entonces, de esta manera yo puedo considerar válidos los quiebres estructurales, el BOS alcista y el BOS bajista. ¿Ok? En temporalidad diaria y en un cambio de carácter, yo lo que debo medir, chicos, para saber si el cambio de carácter es válido, es el retroceso anterior. El quiebre anterior al cambio de carácter, este BOS debe ser válido para que este choch después sea válido. Este choch es válido únicamente si este BOS es válido. Y este BOS es válido si el retroceso tiene las 3 velas contrarias al movimiento principal y 100 pips, tan simple como eso. Si esto es válido, yo acá tengo un swept, tengo una absorción y acá tengo un choch. Lo mismo en el sentido alcista. Si yo tengo un choch alcista, chicos, quiere decir que mi último BOS bajista fue válido. Es decir, mi último BOS bajista tuvo la cantidad de velas necesarias, las 3 velas necesarias en diario contrarias al movimiento que antes era bajista, y luego el precio, esto también tiene 100 pips, no respeta el alto y me da el cambio de carácter alcista. Pero me da este cambio de carácter alcista porque en su momento el BOS bajista fue válido. Por ende, ahora este choch alcista resulta ser válido y acá resulta que tengo una absorción. Acá tenemos la temporalidad diaria y en lo que tiene que ver con Forex. Ahora vamos a pasar a la temporalidad de H4. Simplemente le vamos a cambiar el nombre y vamos a explicarlo en este mismo lugar para ir detalle por detalle y que sea sencillo de comprender. Para no marearnos simplemente, ¿sí? Temporalidad de H4. Vamos a continuar hablando de lo que tiene que ver con Forex. Después vamos a pasar a índices, criptomonedas y metales. En Forex, en temporalidad de H4, necesito ver la misma cantidad de velas contrarias en cada retroceso como lo veía en diario. Necesito ver 3 velas contrarias. ¿Ok? La diferencia con la temporalidad diaria es que en vez de 100 pips necesito ver únicamente 50 pips contrarios al movimiento. Es decir, en este retroceso, esta estructura alcista, necesito ver 50 pips contrarios al movimiento principal y 3 velas. En este movimiento lo mismo, 50 pips y 3 velas contrarias. Acá concretamente lo mismo, 3 velas contrarias y 50 pips de retroceso. Y acá lo mismo, chicos, es así de sencillo. Un retroceso de 50 pips y 3 velas contrarias al movimiento principal. Algo que es muy importante a tener en cuenta de la temporalidad de H4 es que si el precio me genera un movimiento de entre 45, 46, 47 pips, es decir, no llega a los 50, pero está respaldado este movimiento por una zona de diario, yo voy a poder validar ese quiebre estructural. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo una congruencia de que, por ejemplo, este cambio de carácter está en una zona de oferta de la temporalidad diaria, está respaldado por una oferta diaria y me da este cambio de carácter, y este cambio de carácter en H4 no tiene 50 pips, sino que tiene 45, 46 o 47, yo lo voy a validar igual. De la misma forma que si tengo en este punto un cambio de carácter alcista en una zona de demanda diaria en H4, pero tiene 45, 46 o 48 pips, yo lo voy a validar. ¿Por qué? Porque está respaldada por zonas mayores.
Por eso, chicos, recuerden que el mercado nunca va a ser perfecto. No vamos a tener siempre el manual a la perfección y hay que saber tomar decisiones cuando se presentan estas situaciones. Si en H4 yo acá tengo un retroceso de 45 pips, pero me da este cambio de carácter en una zona de oferta diaria respaldada, yo voy a tomar este cambio de carácter de la temporalidad de H4 como válido. Y lo mismo en este cambio de carácter alcista sobre una zona de demanda diaria lo voy a considerar válido si no tiene la cantidad de pips. Ahora vamos a pasar a la temporalidad de H1. Sí que la de H1, chicos, sinceramente la utilizamos poco porque utilizamos más bien M15 y H4, pero vamos a dar una pasadita por la temporalidad de H1. Acá traders, lo mismo, todavía necesito 3 velas contrarias al movimiento principal en cada retroceso. Acá necesito, en vez de 50 pips como necesitaba en la temporalidad de H4, necesito 30 pips. ¿Okay? Con 30 pips en la temporalidad de H1 puedo considerar un retroceso válido, tanto bajista con 3 velas contrarias, como alcista. ¿Alcista por qué, chicos? Porque acá en realidad tengo una estructura mayor bajista, pero el retroceso es alcista, ¿ok? Fíjense, en una estructura bajista tengo un retroceso alcista, en una estructura alcista tengo un retroceso bajista. ¿Por qué? Porque el precio se mueve por impulso y retroceso. En una tendencia alcista, los impulsos son al alza y los retrocesos a la baja, y en una tendencia bajista al revés, los impulsos son a la baja y los retrocesos al alza. Entonces, en la temporalidad de H1 yo necesito también las 3 velas contrarias en cada movimiento y necesito 30 pips. Recuerden poner pausa cuantas veces sea necesario, ¿sí? En la temporalidad de M15 en Forex, acá cambian las reglas un poquitito. Puedo ya únicamente ver 2 velas contrarias al movimiento principal. Es decir, si yo en la temporalidad de M15 tengo esto, por ejemplo, chicos, ¿sí? Donde fíjense que tengo estas 2 velas contrarias al movimiento principal y esta vela está dentro de esta vela, ¿sí? Dentro del ratio de esta vela, yo puedo considerarlo válido si tiene 15 pips contrarios, ¿sí? Puedo considerarlo ya válido si el retroceso tiene 15 pips y tiene 2 velas, ¿ok? Ya no necesito 3. Acá también puedo tener únicamente esto, puedo tener 2 velas contrarias al movimiento principal y 15 pips de retroceso. Si tiene más velas, mejor. Si tiene 2 velas ya contrarias al movimiento principal, ya lo puedo validar en M15. Y recuerden, 15 pips contrarios al movimiento principal. Y acá lo mismo, chicos, si yo tengo un cambio de carácter en M15 que tiene 12.5 pips de retroceso, no llega a 15, que es lo que validamos, pero este cambio está respaldado por una zona de oferta de H4, yo lo voy a considerar válido, chicos, porque de esa manera lo voy a considerar válido porque está respaldado por una zona de interés mayor, ¿ok? Lo mismo acá, si yo tengo un cambio de carácter alcista en una zona de demanda de H4 y no tengo 15 pips, pero tengo 12.5, yo lo voy a considerar válido igual, ¿ok? Eso es muy importante de entender. Una cosita más también que también vamos a estar viendo, que es la temporalidad de M5 y M1. En M5 y M1, chicos, donde ya son temporalidades que nosotros únicamente utilizamos para buscar confirmaciones dentro de las zonas de M15, escuchen bien, no necesito tener la cantidad de pips necesarios, únicamente necesito 2 velas contrarias al movimiento principal. En M5 y en M1 no necesito tener una cantidad de pips precisa, sino que necesito tener 2 velas contrarias al movimiento principal, que de esa manera me va a dar a mí, digamos, una estructura de retroceso. No tenemos que corroborar la cantidad de pips. Una vez que ya sabemos cómo hacerlo con Forex, vamos a pasar a explicarlo con los índices. Las criptomonedas y los metales son exactamente iguales. Vamos a pasar con ellos. En los índices, por otro lado, empezando por la temporalidad diaria, necesito tener 3 velas contrarias al movimiento principal y un 2.5% de retroceso en contra del movimiento principal. En los índices, los metales y las criptomonedas
no se utilizan pips, es con porcentajes. En H4 necesito ver 3 velas contrarias al movimiento principal y un 0.60% de retroceso para validar el quiebre. Y en M15 necesito ver 2 velas contrarias al movimiento principal y un 0.25 a 0.30% de retroceso para poder validarlo. En M5 y en M1, de la misma forma que en Forex, no necesitamos un porcentaje mínimo, únicamente que tenga 2 velas contrarias al movimiento principal va a estar más que bien. Vamos a terminar de refinarlo en la pantalla. Vamos a pasar entonces a lo que tiene que ver con índices sintéticos, metales y criptomonedas, comenzando por la temporalidad diaria. Acá tenemos algo que es muy parecido, chicos, a lo que tiene que ver con Forex, que tiene que ver con la cantidad de velas contrarias. Necesito ver en la temporalidad diaria para poder validar los retrocesos 3 velas contrarias al movimiento principal. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo validar, por ejemplo, este retroceso y quiebre si tiene 2 velas contrarias al movimiento y no 3. Aunque tenga 130 pips, por ejemplo, chicos, que en este caso no es con pips. Ahora les voy a decir exactamente con qué es en índices. Si yo acá tengo, por ejemplo, 2 velas contrarias al movimiento principal y un porcentaje de retroceso, porque ahora hablando puntualmente de lo que tiene que ver con índices, criptomonedas y metales, hablamos con porcentajes y no pips. Necesito en temporalidad diaria tener un 2.5% mínimo de retroceso, un 2.5% mínimo y 3 velas contrarias al movimiento principal, ¿ok? Yo, en lo que tiene que ver con índices, metales y criptomonedas, voy a medir de esta manera y me tiene que figurar el porcentaje. Acá figura 17.8, 17.80%, 17.8, lo cual me figura mucho porque estoy mostrándolo en líneas, un 2.5% y 3 velas contrarias al movimiento principal. Fíjense, acá también lo mismo, 3 velas contrarias al movimiento principal y necesito tener un 2.5. Lo mismo en los cambios de carácter, chicos. Yo necesito ver 3 velas contrarias al movimiento principal y un 2.5% de retroceso total. Y acá lo mismo, chicos. En temporalidad de H4, pongan pausa y anoten. Necesito ver también las 3 velas contrarias al movimiento principal en cada movimiento y necesito ver aunque sea un 0.60% de retroceso. Un 0.60% de retroceso. Eso es lo que necesito para la temporalidad de H4. Para la temporalidad de M15 necesito un 0.30%. ¿Okay? Para la temporalidad de M5 y M1 no necesito una cantidad de porcentaje específica, sino que necesito también únicamente 2 velas contrarias al movimiento principal. Recuerden que acá también sucede lo mismo, chicos. Si acá, por ejemplo, estoy en una temporalidad de M15 y el precio llega a una zona de H4, es decir, está respaldado por una zona de H4, y me da el cambio de carácter con 0.25% y no 0.30%, lo voy a tomar válido, chicos. ¿Por qué? Porque está avalado, está respaldado por una zona de temporalidad mayor. Por ejemplo, si yo tengo un cambio de carácter en H4 y el precio está respaldado en una zona de oferta diaria y en vez de hacerlo con un 0.60 lo hace con un 0.52, lo voy a considerar válido igual. ¿Por qué? Porque está respaldado en una zona de interés de la oferta diaria. Lo que sí es fundamental, chicos, siempre es la cantidad de velas contrarias al movimiento principal de cada temporalidad. Eso es fundamental. No tanto el porcentaje, sino la cantidad de velas contrarias al movimiento. ¿Okay? Vamos a cerrar este concepto mostrándoles en gráficos cómo hacer para validar tanto en temporalidad diaria como en H4 como en M15, en Forex y en índices, metales y criptomonedas. Bueno, ahora vamos a mostrar en detenimiento cómo es que se debe básicamente corroborar un retroceso para poder validar un quiebre estructural. Fíjense, vamos a comenzar con Forex y con la temporalidad diaria, donde nosotros debemos validar justamente los retrocesos para poder considerar los quiebres mayores válidos. ¿Okay?
Recuerden que los quiebres mayores son el choch y el boss. ¿Okay? Fíjense en este punto del gráfico, yo vengo viendo cómo el precio viene generando altos y bajos cada vez más altos y generando quiebres estructurales mayores. Fíjense, chicos, que yo me voy a acercar cada retroceso para poder validar cada quiebre estructural. Fíjense que acá el precio desde este alto tiene un retroceso hasta este bajo. Y fíjense que la primer vela contraria al movimiento principal, me voy a acercar lo más posible para que podamos ver en detenimiento, es esta vela negrita que tiene su cierre en este punto donde tengo esta mecha. La siguiente vela es esta vela negra, a ella voy 2 velas. Acá tengo una tercera vela contraria al movimiento principal, fíjense que cierra por debajo de esta vela. Y fíjense que lo curioso de esta vela es que tiene color blanco, no es el color negro que todos están esperando ver 3 velas negras. No importa el color, chicos, si la vela es blanca pero tiene un cierre por debajo, tengo una tercera vela. Fíjense que después de esta vela tengo una vela que ya está dentro del ratio y acá tengo una cuarta vela que cierra por debajo del cierre anterior y acá tengo una quinta vela que cierra por debajo del resto. Todas las demás están dentro del mismo ratio de velas que conté. Por ende acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas contrarias al movimiento principal, por ende tengo más de 3, que es lo que necesito en diario, y fíjense que tengo un total de retroceso de 222 pips, fíjense cómo me figura 222.7, más que suficiente en la temporalidad diaria que necesito 100 pips contrarios, ¿ok? Este quiebre es válido, este boss es válido. Fíjense el siguiente quiebre estructural, bueno, vamos a ver acá por un ejemplo de por qué no pudimos considerar acá estos quiebres válidos. Fíjense, acá no pudimos considerar este quiebre estructural válido ni este porque no tiene la cantidad de velas contrarias o no tiene la cantidad de pips. Fíjense, chicos, acá en este retroceso tengo esta vela contraria al movimiento principal y la siguiente vela es esta. Tengo 2 velas únicamente contrarias al movimiento principal porque esta vela ya va a favor. Entonces únicamente tengo 2 velas. Y a ver cuántos pips tengo. Tengo 99, 94 pips, tampoco llego a los 100, ¿ok? Y acá lo mismo, chicos, fíjense, tengo 2 velas contrarias al movimiento principal y también tengo 96 pips, no llega a medir, por ende, esto es un modelito de liquidez. Lo van a ver en liquidez, este es un momento, un shift. Después se van a acordar y lo van a poder ver mejor cuando vean la clase de liquidez. Momentáneamente lo que nos interesa en este video es validar los retrocesos. En este punto tengo un retroceso que llega hasta este punto y como podemos ver tiene bastante más de 3 velas contrarias al movimiento principal y como podemos ver tiene 400, 500 pips de retroceso. Retroceso válido. Fíjense que acá sucede lo mismo, chicos. ¿Okay? Retrocede el precio y quiebra estructura y también con varias velas contrarias al movimiento principal, quiebra estructural mucho más de 100 pips contrarios. ¿Okay? Fíjense, 467 pips, así que más que válido ese quiebre estructural y por ende este cambio de carácter resulta ser válido, porque para que este cambio de carácter sea válido, este último quiebre debía ser válido. Entonces, por ende, este cambio de carácter es válido. Y fíjense que el precio llega, retrocede y quiebra. Y nos vamos a acercar a este punto para ver si acá tengo un cambio de carácter o un quiebre estructural. Y fíjense que acá tengo 2 velas contrarias al movimiento principal. No llega a tener la cantidad de velas necesarias, que son 3. ¿Y cuántos pips tengo? Tengo 130 pips. Fíjense, chicos, que acá se da que sí llego con la cantidad de pips, pero no llego con la cantidad de velas. Por ende, no lo voy a considerar válido. Y cuando no considero válido este cambio de carácter porque no considero que es válido ese retroceso, considero que todo lo que sucede a continuación entre el protegido y el objetivo es básicamente un retroceso, que en este caso termina siendo un complex pullback. Lo van a ver también más adelante a medida que nos vayamos adentrando en oferta y demanda, ¿ok? Lo importante es entender cómo validar concretamente los retrocesos. Fíjense que ya en estos puntos tengo quiebres estructurales de subestructura y de estructura menor que van a favor y en contra del movimiento, por eso los subestructurales y los de estructura menor. Luego, fíjense que acá tengo un cambio de carácter alcista donde tengo este último retroceso que es el que tengo que validar. Para validar este cambio de carácter, yo tengo que ver que este último quiebre estructural haya sido válido. Tengo, fíjense, una vela contraria, 2 velas contrarias, 3, 4, 5 velas contrarias. Vamos a medir cuántos pips desde el comienzo hasta el final. Tengo más de 200 pips, más que válido.
absorción por debajo y quiebre por encima. Esto es en la temporalidad diaria. Si esto fuera una criptomoneda o un índice, es lo mismo la cantidad de velas, la única diferencia es que este retroceso en vez de 100 pips tiene que figurar un 2.5%. Fíjense, este retroceso tiene un 2.83%. Este sería válido en índices, criptomonedas y metales. ¿Ok? La única diferencia es que en vez de pips son porcentajes. En H4, chicos, para considerar válidos los quiebres estructurales, lo mismo, pero la diferencia está en la cantidad de pips. En vez de necesitar 100 pips, necesito únicamente 50. Fíjense, acá tengo un retroceso de 1, 2, 3, 4 velas contrarias, quiebre estructural. ¿Cuántos pips tiene? Tiene 70, 83 pips, más que válido. Fíjense acá, chicos. Dos velas nada más contrarias al movimiento principal, 88 pips. Tengo la cantidad de pips, pero no tengo la cantidad de velas, entonces este boss no es válido. ¿Okay? Tengo este quiebre estructural válido y acá tengo un cambio de carácter, el cual para que este cambio de carácter sea válido, este retroceso, chicos, este retroceso tiene que ser válido para que este quiebre sea válido. Entonces tengo la cantidad de velas necesarias y tengo la cantidad de pips necesarios, así que también, chicos, válido este quiebre estructural. Recuerden, en H4, si esto fuera Forex o índices, la misma cantidad de velas, o sea, 3 velas, y la única diferencia que en H4, en vez de necesitar 50 pips, voy a necesitar un 0.60. Fíjense que acá tengo un 1%. Si fuera índices en H4, tengo la cantidad de velas, tengo el porcentaje, que no es en pips, sino un porcentaje, lo considero válido. ¿Ok? En H1 lo mismo, chicos, fíjense que es muy sencillo esto. A medida que voy adentrándome, la única diferencia que lo que cambia es el porcentaje de retroceso. En M15 sí ya cambia la cantidad de velas, donde ya voy a poder validar, por ejemplo, fíjense acá, un retroceso con 2 velas contrarias y no con 3. Y tiene que tener 15 pips, fíjense por ejemplo, este cambio de carácter tiene 36 pips, 38 pips. Básicamente la única diferencia en M15 es que ya no necesito ver sí o sí 3 velas contrarias, sino que pueden ser 2. Y en caso de Forex son 15 pips y en caso de índices, criptomonedas o metales necesitamos que tenga un 0.30% de retroceso. Espero que este video haya servido y que sea fundamental para su aprendizaje y para que puedan aprender a validar concretamente los retrocesos y de esa manera no equivocarse en el mapeo, en los quiebres estructurales, en validar los quiebres estructurales. Chicos, para aquellas personas que estén buscando hacer trading de manera profesional, suscríbanse a la comunidad privada. Es un único pago, chicos, de por vida y ya tienen acceso a todos los beneficios que tiene esta comunidad privada, donde van a tener un canal de correcciones para poder enviar sus gráficos y que sean corregidos de lunes a viernes, un canal de soportes para poder hacer todas las preguntas técnicas que no entiendan, van a tener acompañamiento de lunes a viernes, van a tener una vez por semana una clase privada conmigo donde vamos a poder evacuar dudas y consultas, vamos a tener la filosofada de los viernes, una psicóloga que se conecta una vez por semana para hablar con usted. Realmente tiene un montón de beneficios esta comunidad, es realmente muy económico. El ingreso es un único pago de $190, chicos, no se lo pierdan, manden un mensajito y suscríbanse. Dentro de la comunidad privada también tenemos un canal de señales VIP donde básicamente nos conectamos los lunes, los martes y los miércoles a analizar todas las zonas de distintos activos, activos como por ejemplo el eurodólar, el neozelandés, la libra dólar, el USD-CAD, el Nasdaq, el BTC, el oro, y damos nuestras proyecciones en todos los activos en distintas zonas. Y realmente, chicos, tenemos una muy buena semana. La semana pasada fue una semana de 13 zonas analizadas, 9 zonas confirmadas y 4 zonas que resultaron no ser confirmadas. Es un excelente promedio, chicos. Los voy a invitar a todos a formar parte. No se lo pierdan. Va a figurar ahora en la pantalla un número de WhatsApp. Manden un mensajito de WhatsApp, suscríbanse a la comunidad privada y arranquen en este viaje hacia la rentabilidad sostenida y prolongada en el trading. Si recuerden que el trading es un oficio que nos permite a nosotros trabajar con una computadora y acceso a internet desde cualquier parte del mundo, pero no es un oficio como muchos gurúes nos dicen fácil, chicos. Es un oficio realmente difícil, es un oficio donde no nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana, pero que vale mucho la pena atravesar este proceso hermoso de lo que es el trading. Sí, los espero a todos adentro.
Para aquellas personas que todavía no dispongan del efectivo para suscribirse a la comunidad privada, vayan a suscribirse al canal de Telegram. Ahora les va a figurar en pantalla el canal de Telegram. Ahí pasamos todos los links de cuando mandamos videos informativos y educativos. Y no se lo pierdan, chicos, es totalmente gratuito. Acá tienen mi Instagram personal, el Instagram de Traders por el Mundo. Y en la descripción de este mismo video van a tener todas nuestras redes sociales. Vayan a seguirnos. Muchas gracias por todo y espero que les haya gustado y servido este video educativo de Traders por el Mundo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal. Hacé clic acá a la derecha, vas a poder encontrar todos los videos necesarios para convertirte en un trader rentable.